Fuimos a España. ¿Cómo estás, Iago Moreno, que nos atiende esta mañana, analista político de la revista La Trivial y además un compañero que ha venido a Venezuela, nos acompañó hace un tiempito por acá en Mientras Tanto y por si acaso, y ahora lo tenemos nuevamente vía telefónica. ¿Cómo te va, Iago? Bienvenido. Un saludo afectuoso a todos los que estáis en el programa. Ya sabéis que respeto profundamente el trabajo que hacéis y siempre es un placer a través de vuestras ondas hablar a un pueblo que desde España estimamos tanto y decimos 30 alto. Bueno, muchas gracias también, Iago, por toda esa posibilidad de que nos ayudes a comprender lo que está ocurriendo en España. 36 millones de ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar en esas elecciones generales anticipadas que finalmente fueron convocadas por Pedro Sánchez de el PSOE. Yo quisiera en principio conocer cómo está el panorama para la renovación de ambas cámaras del Parlamento español y cuáles son los desafíos que hay desde la clase política actual española frente a ese pueblo que demanda, exige también reivindicaciones. Bueno, fijaos que hablamos ya cuando eclosionó el fenómeno de Vox, ese partido de extrema derecha del que estaba antes. La verdad es que durante los últimos 5 años, incluso ya remontándonos al momento del 15M, España se ha adentrado en uno de esos momentos de la historia que Gramsci llamaba claroscuros, ¿no? Un momento en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y es muy difícil acabar sabiendo qué es lo que va a ir pasando según se van sucediendo un estadio dentro de la crisis. Esta es la que está sumida toda Europa. En las anteriores elecciones, había irrumpido como una herramienta ciudadana para catalizar el descontento social que había generado el mismo sistema neoliberal que hoy en día asedia a Venezuela y su proyecto emancipatorio. Y a través de la figura de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón, a través de un esfuerzo muy grande, se consiguió crear una fuerza política que entrase al Parlamento, a nuestro Congreso de los Diputados, con 69 cargos electos y con casi 5 o 6 millones de votos que expresaban, ¿no?, esa voluntad de cambio. Lo que hemos vivido durante estos años ha sido un momento de impotencia, un momento de impasse a las fuerzas progresistas, cuyo proyecto se ha ido resquebrajando. Y lo que ha pasado, lo que va a ser determinante en estas elecciones, es que toda esa gente que sentía que su proyecto de país reaccionario, derechista, se iba arrinconando en el margen del tablero político, al ver que la izquierda, al ver que los sectores populares iban perdiendo la iniciativa, han decidido pasar a la ofensiva. Pasar a una ofensiva que esta vez ha tomado el liderazgo de Vox, una fuerza completamente nueva. ¿Cuál es la clave fundamental de lo que puede pasar el domingo? Pues que a través de Vox, esta fuerza completamente nueva, que es una suerte de reacción cultural contra todo ese despliegue de ideas nuevas de país, de ideas progresistas de cambio, se está rearticulando un proyecto de la derecha mucho más radical, mucho más violento, mucho más incisivo, que en un momento en el que las fuerzas progresistas están en vez paralizadas, no tienen un proyecto muy claro, pues se está intentando adueñarse de la mayoría parlamentaria para bolsonarizar España. No es fácil saber qué es lo que va a pasar. Hay un 40% de indecisos. Los ciudadanos están llamados a las urnas para decantar el proyecto de país hacia un lado o hacia el otro, pero las consecuencias, si de verdad el bloque de la derecha consigue imponerse, pueden ser terribles, como lo han sido en Brasil y como lo son en otras partes del mundo. ¿Cómo se ve en ese contexto que nos estás narrando, Iago, de esa derecha, esa ultraderecha que negocian, que evalúan la posibilidad de ir juntos, de concretar ese gobierno desde el Parlamento, entendiendo para los venezolanos y venezolanas que en España es un gobierno parlamentario, que se elige primero el Parlamento y luego se define quién es el representante de ese gobierno, o se define a través del Parlamento? Quisiera consultarte cómo se ve en el resto de Europa la irrupción de esa derecha y esa ultraderecha, en el caso de Vox, cuáles son las dinámicas que también está teniendo Europa que permite, por ejemplo, que partidos como este lleguen a esos niveles de aceptación en el pueblo, y además por qué la sociedad
española en este caso pudiera estar dándole el beneplácito a estos sectores que, como tú bien dices, van a poner en riesgo mayor a esa sociedad, a ese pueblo. Bueno, durante muchísimos años se habló en España de la excepción ibérica, porque Portugal y España habían sido los únicos países que habían resistido a esta pandemia ultraderechista que poco a poco se ha ido extendiendo por el mundo, aprovechándose del sentimiento de vulnerabilidad, de miedo, de incertidumbre de la gente, sobre todo también, desafortunadamente, de la gente trabajadora. Y entonces yo creo que el conjunto de los partidos de Europa, sean de la rama ideológica que sea, lo que ha pasado durante estos últimos 9 meses les ha pillado por sorpresa. Sin embargo, hay una cosa clara: no existe un precedente normal en el conjunto de Europa en el cual la derecha conservadora y la derecha liberal habían aceptado tan abiertamente una alianza no solo tácita, sino una alianza firme con la extrema derecha. En Francia, en Alemania, las fuerzas conservadoras, las fuerzas que han sido las que han recortado todo el presupuesto público dedicado a la sanidad y sus propios países de la miseria, cuando han visto a la extrema derecha rugir y salir por debajo de esta política, se han asustado y han decidido hacer un cordón sanitario. Y esto no ha pasado en nuestro país. Y creo que está dejando completamente estupefacto a toda la derecha europea. Nadie es capaz de entender cómo se le está abriendo las puertas a una fuerza que no simplemente es de derechas, porque al final los problemas de nuestro país no tienen tanto que ver con ser de izquierdas o de derechas, sino con estar con la gente, con las élites, sino que al final lo que representa es una batalla del último contra el penúltimo, que defiende a través de el derecho a defenderte en tu propia casa, a través de esa quimera, la militarización de la sociedad, que defiende acabar con todas las ayudas a violencia de género bajo la excusa de que son lobbies o chiringuitos, ellos lo llaman, en defensa de esa otra quimera que evoca la ideología de género, para referirse al feminismo, al movimiento de las mujeres, que allí en Venezuela sabéis perfectamente que es porque está muy orgánicamente en la revolución. Es algo que directamente no se puede llegar a entender y que tiene un peligro muy claro. El único país en el que ha llegado a algo parecido es el caso de Italia, que ha sido un paraíso del populismo desde los años 90 y en el cual no había una derecha conservadora, sino una derecha populista liderada por un votante carismático, terriblemente austero, que se llamaba Silvio Berlusconi. En las últimas elecciones italianas, todo el mundo pensaba que Berlusconi, destronado de la presidencia hace unos años y ahora volviendo a presentarse a presidente, ganaría las elecciones y subordinaría a la extrema derecha a su gobierno, incluyéndolo, pero mandando sobre él. Al final la extrema derecha le desbordó, se puso al frente y entró al gobierno con otro movimiento que se llama Movimiento de 5 Estrellas, pero con una condición: que ellos entrasen al gobierno, como dice Pablo Casado, pero solo con un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Interior. El plan ya le salió mal. Salvini, el ministro de Interior italiano, de esta fuerza de extrema derecha que se llama Lega, está controlando completamente la agencia del gobierno, aunque no esté a la cabeza del gobierno. Hoy Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, la persona que está llamada a ser presidente del gobierno si consigue hacer una mayoría entre liberales, conservadores y ultraderechistas, ha dicho que no va a tener ninguna reticencia a la hora de incluir a Vox en un gobierno. Y esto ya sabemos que va a acabar muy mal, porque si el señor Santiago Abascal consigue ser ministro de Interior, ministro de Defensa, ministro de lo que sea, va a marcarle la agenda al Partido Popular y poco a poco va a ir corroyendo el único ápice de decencia que le queda a la derecha, si es que se llega a existir. Eso es bien peligroso, Yago, como tú lo estás narrando. Y en ese contexto, ya que esta derecha y ultraderecha han avanzado y están hermanadas para consolidar ese posible gobierno, ¿qué críticas podemos hacerles también a aquellos sectores de la izquierda o progresista que no pudieron quizás canalizar esa victoria, ese triunfo que tuvieron cuando irrumpieron, por ejemplo, Podemos? Hay que ser también autocrítico, ya tú nos contarás.
no pudieron canalizar ese triunfo, esa posibilidad de haber llegado al Parlamento con los niveles en que llegaron. ¿Qué pasó en el caso de Podemos? ¿Por qué se gestó tantas victorias y de repente pareciera que se hubiese desinflado? Vemos a un Pablo Iglesias que irrumpe desde los debates presidenciales con fuerza, pero tú nos haces el análisis de que, sin embargo, es la derecha y la ultraderecha la que se está potenciando con más fuerza para estas elecciones. ¿Qué pasó allí con la izquierda y los sectores progresistas? Bueno, yo creo que hay una cosa primero que hay que tener clara. No podemos caer en esa mentira que a veces determinados sectores de la izquierda intentan extender, de que la extrema derecha, ya sea en Brasil o en Europa o en los Estados Unidos, o incluso a veces en la propia Venezuela, cuando gana, lo hace robándole a los sectores progresistas, a los sectores populares, las lealtades que ellos habían sido capaces de sembrar. Lo que pasa en España no tiene que ver con que haya una fuerza de extrema derecha que está siendo capaz de movilizar a la misma gente que antes movilizaba Podemos, sino con que al desmovilizarse Podemos, al desmovilizarse el Movimiento Popular Español, estas fuerzas que no son capaces de crear un torrente enorme de voluntades populares, sino que simplemente lo que hacen es construir con lo que tienen más poder electoral, tienen más fuerza, porque el adversario en los sectores populares están desmovilizados, que es, por cierto, una de las claves del triunfo de Bolsonaro en Brasil, que es una de las claves del triunfo de Trump en los Estados Unidos y que es una de las claves del triunfo de la extrema derecha en todo el mundo. Ahora bien, en este sentido, la pregunta sería aclararnos por qué ha sido Podemos incapaz de seguir manteniendo las cuotas de movilización que tenía antes. Yo creo que aquí se entremezclan dos cosas. Un movimiento joven siempre es mucho menos virtuoso a la hora de buscar cómo albergar las diferencias en su interior, cómo conciliar las diferencias que hay entre proyectos de una gente y de otra. Nosotros, el movimiento popular español tuvo un proyecto muy claro durante una serie de años y cuando tuvo que debatir cómo continuar, no supo canalizar firmemente los debates que tenía que afrontar. Pero luego hay otro que tiene que ver con la forma en la que se lee la crisis de época en la que vivimos. El otro día, un periódico bastante bueno que publica reflexiones muy acertadas sobre cuestiones muy diferentes de lo que pasa en Europa y en España, que se llama Contexto, estaba realizando un reportaje por las calles de Madrid cuando se encontró a un obrero que estaba trabajando, que estaba cargando unas cajas para dirigirse a su lugar de trabajo, y él se acercó a preguntarle qué es lo que iba a votar este domingo. El obrero le contestó que iba a votar a la extrema derecha y el reportero se quedó completamente desencajado. Le preguntó algo así, le contestó algo parecido a que cómo vas a votar tú a la extrema derecha si eres un obrero, tienes que tener conciencia de clase. Y entonces el obrero le contestó que él había vivido mejor durante los años de gobiernos de derechas y que por lo tanto no tenía ninguna duda de que tenía que votar a Vox, echar a la izquierda, echar al Movimiento Popular y instaurar una suerte de orden que él entiende que es un orden bueno, que trabaja a su favor y, bueno, pues restablecer la social en España. Hay una parte bastante importante de la izquierda que cuando se encuentra ciertas reacciones simplemente piensa que son alienación, que son mentiras, que son gente que no entiende el mundo en el que está. Yo creo que nuestro fallo ha sido a veces dejar demasiado espacio a esos argumentos. Cuando la gente está cediendo a la extrema derecha, cuando la gente está confiando en personas como Bolsonaro, en personas como Trump, como Salvini o como Santiago Abascal en España, es porque tiene miedo, porque se siente desprotegida, porque siente que están sociedades anómicas que no tienen un futuro claro y necesitan protección. Y de alguna manera, tanto Podemos como el Movimiento Popular en general ha sido incapaz de leer eso y acercarse empáticamente al pueblo, tenderle la mano y ser capaz de darle un proyecto de futuro que le diga, en momentos tan difíciles, después de tantos años apretándote el cinturón, haciendo esfuerzos por sacar a tu familia adelante, pero a la vez por sacar al país de la crisis, el Estado, el gobierno, España, va a estar a tu lado, te va a apoyar, te va a empujar y la salida de este bache va a ser entre todos. Ante eso, lo que llega a la extrema derecha le dice que la salida no va a ser entre todos, que la salida va a ser individual, que la salida va a ser de cada uno por su parte
vas a privatizarlo todo, vas a rezar mucho a una bandera de dos colores y repetir muchas veces el nombre de la patria, pero tener un proyecto vacío que no sirva a los proyectos populares. Y contra eso es contra lo que hay que luchar, fijándonos en los casos de América Latina sobre todo. Claro. Bueno, Iago, de verdad que agradezco mucho el análisis de estas horas y días, pocos días previos a esas elecciones de España. Vamos a estar pendientes de lo que allí resulte en función de todo lo que nos has narrado, que es bien complejo y bien necesario de entender. Así que te mando un beso, voy a estar pendiente de lo que sigas publicando en la revista La Trivial y bueno, bienvenido siempre a la Radio del Sur a través de estas conexiones. Un beso grande. Un abrazo, muchas gracias por contar conmigo otra vez y mucha suerte en estos momentos tan difíciles que estáis viviendo. Yo os deseo todo lo mejor y que pronto Maratona pueda escribir en paz su futuro. Un saludo.